noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos. Comienza a partir de este instante una nueva edición de Uruguay Debate y en esta ocasión recibiendo a un precandidato frente amplista como lo es Mario Vergara, a quien en primera instancia agradecemos profundamente que esté aquí, que se haya tomado, por así decirlo, este tiempo para charlar con nosotros. Vergara, gracias. No, el agradecido soy yo porque esta es una buena instancia de intercambio con ustedes, con la teleaudiencia, así que es un gusto estar aquí. Recorriendo Canelones. Sí, en realidad estamos recorriendo el país, ¿verdad? Y un poco la idea es que, bueno, la campaña implica que a la gente, acercarse más a la gente, que la gente lo conozca más a uno, porque así debe ser la política, ¿verdad? Y en particular en el Frente Amplio, que estamos en pleno proceso de renovación política y que obviamente tiene una estructura de liderazgos súper consolidada, ¿verdad? Mujica, Astori, Vázquez, que obviamente han sido dos de ellos presidentes, Astori ministro de Economía durante tanto tiempo, y tres líderes indiscutidos y muy conocidos en todo el país. Y ahora estamos en pleno proceso de renovación, ¿verdad? Y por lo tanto los compañeros que estamos ahora un poco sobre la mesa en el terreno electoral también es parte de eso, de un proceso de la renovación política del Frente Amplio, y es imprescindible para nosotros la legitimación de camino a una nueva estructura de liderazgos. Así que recorrer el país, dialogar con la gente, intercambiar sobre sus problemas, sus problemáticas, sus preocupaciones, es absolutamente obligatorio. Cuéntenos cómo surge su precandidatura. Bien, bueno, yo he participado de manera ininterrumpida por 13 años y medio en el equipo económico de los gobiernos del Frente Amplio. Entre viceministro y ministro de Economía estuve 5 años, 8 años y medio en la presidencia del Banco Central. Creemos haber trabajado y contribuido a un montón de transformaciones estructurales que los gobiernos del Frente Amplio llevaron adelante y que han tenido como resultado un país diferente, un país con más bienestar, un país con más equidad, un país con más derechos, también con sus problemas. Hay que tener una visión autocrítica de que hemos avanzado en muchas áreas, pero hay algunas en las que todavía hay cosas pendientes, resultados insatisfactorios. Y bueno, un poco en este proceso mismo de renovación política optamos por pasar más a la arena estrictamente política. Es un cambio de vida, por supuesto. Uno tenía en lo personal una situación muy confortable, ¿no? Se decía zona de confort. Si estás en tu zona de confort, bueno, y uno sale de esa zona de confort a la arena política, porque creemos que podemos seguir contribuyendo a la renovación del Frente Amplio, que pasa por renovar la visión del mundo, que pasa por renovar la agenda de gobierno, que pasa por renovar la forma de hacer política, y creemos que en eso podemos hacer una contribución. ¿Cómo es eso de amalgamar la academia, que no es cosa fácil, hacia lo político y fundamentalmente la posibilidad de desembarcar, de aterrizar entre la gente? Porque no es fácil, ¿no? No, no es fácil, no, pero también es cierto que la perspectiva académica que pueda tener cada uno, algunos colegas tienen más una lógica de decir, bueno, yo estudio, me formo a alto nivel y apunto a trabajar toda mi vida en la academia misma, ¿no? En una universidad, etc. Bueno, de hecho usted ha tenido ofrecimientos de organismos internacionales. Sí, 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 exacto. Pero también que son organismos que tienen un componente profesional fuerte, pero también un componente de gestión política, si se quiere, claro. Porque un organismo internacional tiene que tratar con todos los gobiernos, los países de distinta orientación política, en eso hay que tener flexibilidad política, ¿verdad? La combinación de profesión y política es muy atractiva. A mí realmente me fascina, es lo que procuré hacer siempre. Yo hago política desde la adolescencia, si se quiere. Yo integré, bueno, la juventud y el Partido Comunista desde muy joven, milité en la salida de la dictadura en el movimiento estudiantil, y después hice también labor política en distintas áreas. Ahora, la economía no es fácil desembarcar. Traducirla. Claro. Voy a terminar un poquito lo anterior. Yo siempre concebí en general la profesión y las ventajas académicas, si se quiere, de conocimiento, aplicada a las políticas públicas, con la intención de trabajar de manera aplicada al despliegue de políticas con un espíritu, digamos, de mejora de la sociedad y de la economía del Uruguay.
Eso lo sigo viendo así y es lo que no me resulta nada conflictivo la cuestión académica, profesional con la cuestión política. Yo las concibo absolutamente unidas. Y es cierto que la economía a veces parece una cosa ya lejana, en el Olimpo, ¿no? Que así todo rige nuestras vidas, ¿no? Exacto. Digo, tenemos economía desde que nos levantamos y compramos el litro de leche para tomarlo. Le voy a contar un detalle, que es la palabra economía. La palabra economía viene del griego, ¿no? De dos palabras, que es oikos y nomos, que quiere decir la administración del hogar. O sea, el origen mismo de la economía es la administración del hogar. O sea, nada más cotidiano que rija nuestras vidas del día a día que los aspectos económicos, financieros. Y todos tomamos decisiones económicas, aunque no nos demos cuenta, todos los días. Nuestra preocupación, por ejemplo, estando en el Banco Central, en este tema era tan grande que desarrollamos un programa de educación económico-financiera que se llama BCU Educa, y que lo relacionamos con el sistema educativo, porque obviamente estas cosas tienen impacto masivo en la medida que el sistema educativo formal lo tome, con esa lógica, con el decir, hay que generar más capacidades en la gente para tomar decisiones económicas y tomar decisiones financieras, porque de hecho la gente las toma todos los días y lo mejor que nos puede pasar es que la gente tenga más herramientas, más criterios para definir sus propias decisiones en función de su conveniencia. De cuando uno decide qué consumir, cómo ahorrar, cómo financiarse, qué préstamos tomar, cómo pensar en el futuro y asegurarse de cosas, cómo pensar que puede haber imprevistos, que se te puede romper la azotea. O sea, todas esas cosas tenemos que tener más herramientas de decisión y desde el Banco Central eso lo impulsamos en todo el país porque aterrizamos en los 19 departamentos del Uruguay en varias oportunidades con ferias de juegos interactivos para chiquilines de primaria, de secundaria, de UTU. En cada día de esos coordinábamos con las intendencias de cada lugar y ellos nos facilitaban un gimnasio, por ejemplo, y pasaban 1.000, 1.500 chiquilines a jugar y aprender de temas económicos. Vergara, ¿cómo fue su experiencia durante el gobierno de Valle? Porque fue uno de los pocos frente amplistas, por no decir el único, que trabajó con el exmandatario colorado. Y a propósito, ¿esto usted lo coloca en ese abanico de precandidatos frente amplistas, tal vez como esa imagen más articuladora con la oposición, o particularmente con el Partido Colorado? No, o sea, ¿Y no tan radical como algunos de los que también se encuentran en ese abanico? Bien. Para mi gusto, el diálogo... Yo tengo una impronta internalizada de General Sereñi total, ¿no? Yo tuve el... Bueno, me consta, hay anécdotas muy jugosas que después se las vamos a preguntar, como por ejemplo la última vez que Sereñi concurrió a votar y usted lo acompañó, ¿no? Exacto, un 28 de junio del 2004, un mes antes del fallecimiento de Sereñi, en donde los médicos y buena parte de la familia estaban en contra de que Sereñi saliera a votar y para él no existía la chance de no ir a votar al Frente Amplio, aún en su precario estado de salud. No, yo con Sereñi tuve un vínculo durante muchos años muy privilegiado, muy cercano. Es un orgullo que llevo permanentemente. Pero aprendí muchas cosas también, entre otras la de que la política también incluye el diálogo, el respeto hacia los demás, la tolerancia, el saber que hay cosas que las tenemos que hacer entre muchos y no las puede hacer uno solo. La búsqueda de acuerdos, la búsqueda de dialogar para ver puntos en común, sin pensar que vamos a pensar todos lo mismo. Las diferencias políticas e ideológicas son evidentes, pero aún así hay puntos en común para trabajar. Y mi experiencia, tanto en la URSEC, que tú referías, durante el gobierno de Valle se creó esta unidad reguladora de comunicaciones, y yo integré ese primer directorio. Yo siempre cuento un poco la anécdota de que me llama Valle un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, yo estaba en el Banco Central, y una compañera me dice, Mario, te llama el presidente Valle, jajaja, ¿no? Y efectivamente era Valle, y me dice, mire, yo sé que usted a mí no me vota, ni me va a votar, pero a mí me dijeron que para esto yo lo tenía que llamar a usted. O sea, con ese estilo de Valle. Muy irónico, muy divertido. Sí, además, muy fresco, ¿no? Muy fresco. Ahí está. Y yo de hecho tenía un vínculo muy correcto, muy afable con él. Y bueno, me propuse integrar ese primer directorio de la Unidad Reguladora de Comunicaciones, que lo integramos con un colorado, Fernando Pérez Tabó, un blanco,
Juan José Camelo y yo. Y trabajamos perfectamente durante 4 años, desarrollamos cosas importantes en esa materia. No solamente generamos un excelente vínculo laboral y profesional, sino también un excelente vínculo personal. Y ahora en el Banco Central, durante muchos años, el directorio lo integraba yo como presidente, Jorge Gamarra como vicepresidente y Washington Ribeiro, que es del Partido Nacional, representante del Partido Nacional, y también trabajamos perfectamente porque compartíamos los objetivos que tenía que tener la institución, las formas de trabajo, actuamos con total transparencia y con total lealtad. Por lo tanto, la articulación entre los partidos tiene que ser un ingrediente permanente del juego democrático y eso no pasa por ser más o menos radical. Vergara, ponemos por aquí una breve pausa, ¿le ¿Cómo parece? En instante continúa Uruguay Debate, no se vayan. Bienvenidos todos al verano, en la playa o en el campo. Atlántida, Costa de Oro. Llegamos con unidades móviles de última generación. Llegamos con el equipo médico más capacitado. Llegamos con emergencia pediátrica las 24 horas. Llegamos con atención cálida y humana. Ahora que llegamos, puede elegir su emergencia. Asóciese al 1920-1234. Su emergencia. Confianza en movimiento. Grapa miel serrana, la que te acompaña en cualquier lugar, la puedes disfrutar. Grapa miel serrana, la más rica y sana. Hoy ven a beber conmigo grapa miel. Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal en sus 2 locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia, kilómetro 3600, sucursal Salinas, ruta 87 a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. Petrobras Atlántida, Open 24 horas, multiservicios, gomería y lavado, cambio de aceite, mini mercado y nuestro nuevo servicio, entrega de combustible a domicilios y establecimientos agrarios. Petrobras Atlántida, 4372-2079, ruta interbalnearia, kilómetro 45, pegado a tienda inglesa. Venite por BK, aquí vas a encontrar la mejor calidad en aberturas de aluminio en Uruguay. Venite por BK y ya no busques más. Ven y vas a encontrar los colores y el diseño que buscas. Venite por BK. Te esperamos en Ruta Interbalnearia 47200 de Las Tocas. Teléfono 4372-7405. BK. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca.
Informate más por el 43720034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Centro Protección Choferes de Pando te da las mejores y más variadas actividades físicas. Sauna húmedo y seco, zumba, el ritmo que te hará vibrar, nado sincronizado, piscinas para niños y adultos, parque social con recreadores para que pases un fin de semana distendido con tu familia y amigos y mucho más. Informate sobre estas y otras actividades por el 22 92 23 18 o visitanos el 18 de julio 976 Pando. El lugar ideal para disfrutar en familia y con amigos. La esquina tradicional de la gastronomía en Parque del Plata. Restaurante Maruja. Como siempre, todo casero, todo rico. Avenida Ferreira y calle 15. Restaurante Maruja. Teléfono 43 75 55 85. Continuamos con más Uruguay Debate. Cuéntenos sobre ese relacionamiento tan especial que tuvo con Seregni. Y a propósito, ¿Seregni hoy estaría orgulloso del Frente Amplio que tenemos? Seregni a viva voz siempre dijo: yo estoy casado de por vida con dos personas, digamos, con Lili y con el Frente Amplio. Por lo tanto, estoy seguro que Seregni estaría en el centro del Frente Amplio hoy, impulsando un mejor gobierno, impulsando una mejor fuerza política, impulsando la renovación política del Frente Amplio, no tengo la más mínima duda. Yo conocí a Seregni allá a mitad de los 80, allá por el 86, porque yo integraba una comisión, yo era muy joven, tenía 21 años, integraba una comisión central en el Frente Amplio que se llamaba la comisión, le decían, la comisión de entes. En el primer gobierno de Sanguinetti hubo 6 representantes del Frente Amplio en los entes autónomos. Entonces, ellos 6, más los 6 grupos políticos más grandes del Frente Amplio, integrábamos esa comisión. Yo estaba ahí en representación del Partido Comunista. Primero fui alterno, el titular era Walter Olazábal, de quien tengo un recuerdo cálido, respetuoso, enorme. Y Walter era el suplente de José Germán Araujo en el Senado, y cuando se vota la ley de impunidad en el 86 y al día siguiente lo echan a Araujo, Walter tiene que pasar a ser senador. Y yo quedé representando al Partido Comunista allí. Como éramos 6 grupos y teníamos que coordinar y reportar a la mesa política del Frente Amplio, nos repartíamos el año 2 meses cada uno. Así que yo del 86 al 90 fui 2 meses por año a la mesa política del Frente Amplio, siendo muy chiquilín, ¿no? Y ahí conocí a Seregni, interactué un poco con él, no tenía ahí un vínculo profundo con Seregni, pero sí un intercambio. Y después cuando yo volví de mis estudios en el exterior en el año 98, volví directamente a trabajar al Centro de Estudios Estratégicos 1815 de Seregni porque creía yo que era el área donde podía contribuir y donde estaba convencido con esa visión que tenía Seregni de que el Frente Amplio iba a llegar al gobierno en algún momento y de que había que prepararse para acceder al gobierno. Y a partir de ahí sí, desde esa época hasta sus últimos días, tuve un contacto privilegiado con Seregni, muy cálido, muy permanente. Incluso ahí vivimos todo el proceso de la crisis en Uruguay, donde nos juntábamos 2 o 3 veces por semana, tanto así a nivel de centro de estudios, también a nivel más personal, ¿no? Una linda relación con Lili. O sea, realmente soy un privilegiado por haber tenido ese vínculo tan directo con el general durante ese tiempo. Vergara, usted tuvo 13 años en la cocina económica del país y seguramente hubo picos altos y picos bajos. Pero unos cuantos platos nos salieron bastante bien. Y hubo cierta tirantez en la administración Mujica. ¿Hubo desprolijidad en esa gestión de gobierno, Vergara? Yo creo primero que hay que entender que la política económica de los gobiernos del Frente Amplio son del Frente Amplio y no de un sector o de un candidato o de un líder. ¿Llegó a existir esa especie de ministerio paralelo? No. ¿Eso es un mito? No, yo creo que lo que había de manera transparente, además, eran posiciones diversas en temas puntuales que se reflejaban en la discusión pública,
pero que en ningún caso cuestionaron el esqueleto y el núcleo de la política económica. Vuelvo a decir, la política económica era de todos, porque no era una política económica que reflejara la sensibilidad o la visión de un solo grupo o un solo líder. Había restricciones, discusiones, se llegaban a acuerdos, y eso funcionó. A nivel, quizás durante el gobierno de Mujica lo que hubo fue más una cuestión mediática de discusión sobre algunos temas puntuales, que a veces se caricaturizaba con esa historia de dos equipos económicos, pero de ninguna manera yo avalo esa interpretación. No hubo dos equipos económicos. Lo que hubo fueron discusiones sobre temas, reitero, que eran muy transparentes en la arena pública y que reflejaban sensibilidades un poco diferentes, pero no de sustancia, porque además eran todos temas que apenas movían la aguja en materia de la gestión económica. O sea que en ese sentido no creo que eso fue totalmente magnificado por razones de perfilismo político. ¿Qué pensó usted cuando en algún que otra ocasión Astori presentó la dimisión? Tengo entendido que fue solo una vez allá en agosto del 2005, ¿no? Y obviamente tanto él como Fernando Lorenzo como yo fuimos parte un poco de ese proceso de camino a la aprobación del primer presupuesto. Creo que fue ahí una cuestión de que una vez que las cosas estuvieron claras de qué restricciones teníamos, qué cosas podíamos hacer y qué no en esa formulación presupuestal, rápidamente se resolvió, ¿verdad? Y creo que fue una instancia importante para pautar lo que fue después la política económica de todos los años siguientes. Lo tomo nomás como una anécdota en su momento, que fue útil, a fin de cuentas, que sirvió porque todas estas mini crisis, digamos, o cuestiones problemáticas tienen que ayudarnos a aprender, y creo que eso fue así. Cuando usted habla de diferentes sensibilidades, ¿qué hay que colocar sobre la balanza? Porque el MPP siempre ha dicho, nosotros queremos justicia tributaria, que pague más el que tiene más, todos que pague menos eso. el que tiene menos. Todos queremos eso. Es parte de un principio frente amplista, de apuntar a una mayor equidad tributaria, de apuntar a que la carga tributaria se asocie más a la capacidad contributiva de cada uno, y buena parte de eso lo hicimos en la reforma tributaria que se aprobó en 2007 y que sigue siendo y va a seguir siendo por un largo rato el esqueleto del sistema tributario en el Uruguay. ¿Usted me dice que se ha logrado eso? Yo creo que se ha avanzado a eso en muy buena medida. El IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas, que fue un poco la vedette, tan discutida en aquel momento, pero que fue un poco la vedette de la reforma tributaria, tiene un grado de progresividad enorme. El 70% de las familias no pagan IRPF. ¿El impuesto a la tierra? Muchos pagan muy poco, y más del 80% del impuesto lo paga el 10% de mayores ingresos, más del 30% del impuesto lo paga el 1% de mayores ingresos. Lo que pasa es que el sistema tributario tiene como objetivo la equidad, pero no es el único objetivo, no puede ser el único objetivo. Estamos balanceando objetivos. Uno es el de la equidad, y en eso se avanzó muchísimo, tanto a nivel de la población como de los sectores productivos, porque antes había sectores productivos que pagaban muchísimo y otros que pagaban muy poco. Eso también se homogeneizó. En segundo lugar, racionalizar el sistema tributario, hacerlo de más fácil control, además de fortalecer la administración tributaria, porque en el papel podemos escribir el sistema tributario más divino del mundo, pero si después no lo podemos fiscalizar y controlar, eso queda en el papel. Ese es un segundo objetivo en el diseño del sistema tributario. Y el tercero es que la mezcla de impuestos tiene que permitir y dar incentivos a la inversión productiva, ¿verdad? Uno no puede ser fundamentalista con uno de los objetivos y se olvida de los otros, porque va a fracasar también. Entonces, el sistema impositivo tiene que ser lo más equitativo posible, manteniendo los incentivos a la inversión por una sencilla razón. La inversión productiva es el eslabón que arrastra todos los demás eslabones de la cadena. Sin inversión no hay producción, no hay empleo, no hay salarios, no hay ingresos, no hay capacidad de cobrar impuestos y de hacer políticas públicas en el terreno productivo y en el terreno social. Por lo tanto, no hay que poner en oposición una cosa a la otra. Si no hay inversión,
también va a haber más desigualdad. Si no hay inversión y no va a haber empleo y no va a haber salarios y no va a haber ingresos y no va a haber impuestos, también va a haber más inequidad y desigualdad en el país. Hipotéticamente, ante un eventual nuevo gobierno frente amplista, del cual estamos confiados que vamos a llegar. ¿Se deberán aumentar los impuestos? ¿O crear nuevos? La carga tributaria en Uruguay no es baja, no es baja. Y yo no percibo que sea factible en el futuro hacer un incremento significativo de la carga tributaria. Como hicimos durante estos 10 años, que se fueron manteniendo el esqueleto del sistema tributario que surgió de la reforma tributaria, ha habido un montón de modificaciones en los parámetros, se han pulido cosas para perfeccionar el sistema. Y eso podrá seguir haciendo y tener alguna cosa que apunte a una un poco mayor de equidad posible, puede ser, pero eso no va a significar una cuestión de incremento significativo de la carga tributaria en ningún caso. Ponemos por aquí una breve pausa, ¿le parece? Con mucho gusto. Regresamos con más Uruguay Debate, no se vaya. Bienvenidos todos al verano, en la playa o en el campo. Atlántida, Costa de Oro. Centro Protección Choferes de Pando te da las mejores y más variadas actividades físicas. Sauna húmedo y seco, zumba, el ritmo que te hará vibrar, nado sincronizado, piscinas para niños y adultos, parque social con recreadores para que pases un fin de semana distendido con tu familia y amigos y mucho más. Informate sobre estas y otras actividades por el 22 92 23 18 o visitanos el 18 de julio 976 Pando. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Llegamos con unidades móviles de última generación. Llegamos con el equipo médico más capacitado. Llegamos con emergencia pediátrica las 24 horas. Llegamos con atención cálida y humana. Ahora que llegamos, puede elegir su emergencia. Asóciese al 1920-1234. Su emergencia. Confianza en movimiento. Venite por BK, aquí vas a encontrar la mejor calidad en aberturas de aluminio en Uruguay. Venite por BK y ya no busques más. Ven y vas a encontrar los colores y el diseño que buscas. Venite por Beca. Te esperamos en Ruta Interbalnearia 47200 de Las Tocas. Teléfono 4372-7405. Beca. Petrobras Atlántida, Open 24 horas, multiservicios, gomería y lavado, cambio de aceite, mini mercado y nuestro nuevo servicio, entrega de combustible a domicilios y establecimientos agrarios. Petrobras Atlántida, 4372-2079, Ruta Interbalnearia, kilómetro 45, pegado a Tienda Inglesa.
Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal. En sus dos locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia, kilómetro 36C, sucursal Salinas, ruta 87 a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. Grapa miel serrana, la que te acompaña en cualquier lugar, la puedes disfrutar. Grapa miel serrana, la más rica y sana. Hoy ven a beber conmigo grapa miel. Continuamos, nos habíamos metido de lleno en el ámbito económico-político. Salgamos de lo económico un poco. Estuve 13 años y medio hablando de economía. Podemos hablar de guitarra. Con mucho que me gusto. consta que, podemos de hablar alguna manera uno tiene que también relajarse y aflojar, la música es fundamental. Podemos hablar de su relación con los medios también. No. ¿Incide eso en la campaña? ¿Su relación con Blanca? Supongo que no debe ser así. Mi relación con Blanca está en la órbita privada y va a seguir siendo así. ¿Sí? Ha de ser difícil igual, ¿no? Hemos tenido, creo yo, la capacidad de mantener con el perfil bajo que decidimos tener ese vínculo y reitero, va a seguir estando en la órbita privada. Vamos a meternos de vuelta a la economía, pero a la economía regional. Obviamente hubo transformaciones en Brasil con Bolsonaro, en Argentina en una situación crítica económica, un Paraguay que cada vez son más los empresarios que deciden trasladarse, invertir allí. ¿Cómo visualiza ese panorama regional? Es muy complicado. Exacto. Es muy complicado, no solo en lo económico, también en lo político y cultural, si se quiere. Argentina no tiene una sola variable macroeconómica en su lugar, o sea, tiene realmente problemas macroeconómicos serios, además de ser una economía que está cayendo, va a caer este año, va a caer el año que viene, acumuladamente 5 o 6 puntos del producto. Y una situación social preocupante, porque necesariamente esa economía va a un ajuste, porque es imprescindible, porque tiene el déficit por las nubes, porque tiene déficit comercial por las nubes, porque tiene una inflación galopante, porque no crece. Y ese ajuste implica mayores problemas, porque no va a crecer la economía mientras se haga ese ajuste. Claro. Y el punto de partida es casi 30% de las personas en situación de pobreza. Y eso va a empeorar. O sea, es muy preocupante la situación argentina en el terreno económico. Tiene un fuerte apoyo de la comunidad internacional, el Fondo Monetario y los países desarrollados, en el terreno financiero. Pero bueno, hay una incertidumbre todavía que no se termina de develar en cuanto a cómo va a ser el proceso político y de políticas que lleven a que Argentina reacomode su situación y comience nuevamente a mejorar. En Brasil hay problemas económicos también. La región no crece desde hace 7 años, o sea, el tema crecimiento no es de ahora. Brasil ha caído enormemente en 2 o 3 años anteriores, no logra repuntar demasiado. Y a eso se suman también otras dificultades, como por ejemplo el tema comercial, el tema fiscal, que es muy grande. No tiene la necesidad de ir al Fondo Monetario como Argentina porque sí tiene fortaleza financiera. Brasil acumuló reservas, mientras que a Argentina no le quedaba prácticamente nada. Pero en Brasil esto se potencia con la incertidumbre en el terreno político y el cambio en el terreno político. Bolsonaro no es solo la derecha económica o cultural que llega al gobierno. Ahí Bolsonaro, nadie le puede decir que haya engañado a nadie, porque su discurso en la campaña fue transparente. Es mucho más que eso, ¿verdad? Es una visión de reversión cultural, política, social. Él tiene discursos que violentan valores democráticos, valores de convivencia social, derechos que para nosotros son inaceptables. Y a propósito, Vergara, ¿qué opinas sobre los políticos uruguayos que pretenden ser Bolsonaro? No, creo que aspiro a que en Uruguay no exista la más mínima chance de que nadie parecido a Bolsonaro pueda tener el más mínimo éxito en la arena política. Pero ya hubo políticos que... ¿Políticos? No. Lo abrazaron Bueno, pero no veo que ninguno de ellos tenga el discurso de Bolsonaro en todo caso.
Pero creo que fue una pésima señal de todas maneras, ¿no? Capaz que fue una Vio el cuestión diputado de Salto que oportunista. dijo que a los delincuentes había que meterles plomo, ¿no? Cada uno tiene derecho a decir sus disparates. ¿Por qué la gente... Permíteme cerrar por la qué pregunta gente anterior. cree Sí. ¿Por qué cree que la gente votó a Bolsonaro? Bueno, yo no soy analista político a ese nivel, pero... es precandidato, ¿no? Sí, claro, tengo una percepción. Yo creo que, bueno, hay una reacción a... Primero hay una cuestión de que, como decía hace un rato, Brasil atravesó situación crítica en el terreno económico. Eso influye. La gente vota por el bolsillo. No solo, pero el bolsillo influye. Y lo otro es que también es la reacción a todo ese panorama de un sistema político con altos grados de corrupción y que la gente reacciona también a eso y además con un sistema político que se fue desintegrando. Bolsonaro es la frutilla de la torta en un proceso de deterioro institucional en Brasil. Se deterioró el sistema político, se disgregó. Antes 2 partidos llevaban el 80% de los votos. Ahora ese 80% de los votos se distribuye en 20 partidos. El poder judicial, que juega a la política, hay un deterioro en las relaciones de los poderes. O casualidad, el juez que pone preso a Lula y le impide competir en la elección, ahora es el ministro de Justicia de Bolsonaro. Y en lo cultural, porque también hay que reconocer que casi la mitad de los brasileños que fueron a votar, votaron por parámetros y por un discurso culturalmente deteriorado, votaron, digamos, sabiendo lo que estaban votando, básicamente, ¿no? Porque, reitero, porque Bolsonaro no engañó a nadie en su discurso. Bolsonaro fue el diputado que cuando la destitución de Dilma Rousseff le dedicó el voto al militar que la había torturado. ¿Sí? Entonces hay un deterioro también en el terreno cultural, en el terreno de los derechos. Por ejemplo, acá en Uruguay hemos avanzado mucho en el acceso a derechos de muchos colectivos que históricamente estuvieron discriminados, de la mujer, los afrodescendientes, las personas de distinta orientación sexual, ¿sí? Las personas trans, etc. Eso hay que consolidarlo cultural e institucionalmente, porque la experiencia de Brasil muestra que esas cosas se pueden revertir en cualquier momento. Bueno, hubo una actitud, ahora que escucho atentamente lo que usted dice, hubo una actitud reaccionaria fundamentalmente con los derechos de las personas trans. Sin duda, sin duda. Aquí, en Uruguay. Hubo. Sí, acá, sí, bueno, pero aprobamos una ley que ahora hay que consolidar en la institucionalidad y en la... Que en realidad, porque a veces la gente se confunde, ¿no? Y se piensa que estas leyes generan derechos. No. Los derechos de las personas trans, de los afrodescendientes, o de todos los colectivos que uno pueda imaginar, ya los tenemos dados todos en la Constitución y en las leyes. El tema es que por cuestiones sociales, por cuestiones culturales, por cuestiones en el terreno educativo, a veces en el caso de las personas trans, hasta en el terreno sanitario, en el terreno laboral, la discriminación es clara y entonces lo que estas leyes procuran es facilitar y promover el acceso a derechos que uno ya tiene. Y yo creo que eso nos hace muy bien, habla muy bien de la ética de la sociedad uruguaya, que razonemos en esos términos. Volviendo un poco al tema de la región, decía, Argentina muy complicada situación, Brasil también, con mucha incertidumbre incluso de lo que va a ser el vínculo regional, el Mercosur. ¿Qué va a hacer el Mercosur con Bolsonaro? Hay mucha incertidumbre ahí. O sea que la región está muy complicada. Ahora, usted mencionaba, permíteme un segundito. Cuando Vergara... No me permitas un segundito. Cuando usted me habla de incertidumbre, usted sabe, yo tenía una charla el sábado y me decía, mira que lo de Brasil puede ser muy malo, puede ser muy bueno. Porque también puede venir tal vez alguien a invertir aquí a Uruguay. Mira, eso es como cuando se dice que Argentina esté mal, nos hace bien porque vienen los argentinos para acá. Que Brasil está mal, nos puede hacer bien. Lo mejor que le puede pasar al Uruguay es que la región esté bien, claro, que esté fuerte. Siempre va a ganar. Siempre vamos a ganar. Claro. Lo otro es pan para hoy, hambre para mañana. Es una visión miope. Bueno, termine. Que termino de una pregunta, para no quedar cosas de la pregunta que todavía se Paraguay. ¿Por qué se van los empresarios para allá? Bueno, esa es una cuestión de visión político-ideológica, en primer lugar. Hoy decía... los impuestos hay que pagarlos porque los estados tienen que jugar roles importantes y todos les demandamos al Estado. Les demandamos que haya mejor seguridad, que haya mejor educación, que haya más salud, que haya seguridad social. Si uno no cobra impuestos, todas esas cosas no se hacen. Que haya infraestructuras.
Y es un poco el caso de Paraguay. ¿Paraguay tiene una carga tributaria muy baja? Sí. Pero también tiene un enfoque que es el que promueve a nivel internacional. Hemos visto autoridades paraguayas diciendo, venga a invertir a Paraguay, que si un trabajador en vez de 8 horas tiene que trabajar 12, trabajará 12. El 80% de los trabajadores en el Paraguay no tiene ningún régimen de seguridad social. Yo tengo algunos muy amigos paraguayos y uno me decía, ¿sabe? El sistema de seguridad social en Paraguay para el 80% de la gente consiste en trabajar hasta que se muera. O en realidad consiste en tener muchos hijos porque algunos de ellos son los que te van a cuidar cuando seas viejo. Y por eso Paraguay tiene una población joven impresionante. Hay autoridades que llaman a invertir a Paraguay también, planteando bajos costos laborales y reducción de derechos laborales. Nosotros no nos interesa para nada competir con eso. Esa no es la forma que los uruguayos queremos insertarnos en el mundo. A base de escala, de tamaño, imposible, porque somos chiquititos, no le podemos ofrecer como China un mercado a nadie, pero tampoco nos vamos a insertar en base a salarios bajos. Nosotros queremos una inserción en el mundo con calidad, con nichos, con tecnología, con capital humano calificado. Son dos paradigmas completamente diferentes y nosotros estamos muy lejanos de ese paradigma que ofrece Paraguay. Si hay inversores que se sienten atraídos por esa situación, bueno, todo bien. Pero yo sí creo que, ojo, lo que lo digo en el terreno social, también lo digo en el terreno urbano, lo digo en el terreno de las infraestructuras. Paraguay tiene un déficit de infraestructuras enorme que afecta también la producción. Tiene problemas. Paraguay produce energía para el continente entero, sin embargo, tiene dificultades de electricidad por falta de inversión en su propio país en transmisión y distribución eléctrica. No hay carreteras que te lleven fácilmente a las tierras del Chaco, que son tan productivas como las nuestras o las argentinas. Hay problemas de conectividad, y de energía. Son dos mundos distintos. Cada uno elige su perfil, digamos, para ver cómo se inserta en el mundo. Y nosotros nunca vamos a proponer, a promover un perfil como el que hoy está siendo atractivo para algunos empresarios en el Paraguay. Hacemos una breve pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Ya regresamos. Bienvenidos todos al verano, en la playa o en el campo. Atlántida, Costa de Oro. Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal en sus dos locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia kilómetro 36C, sucursal Salinas, ruta 87 a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. Petrobras Atlántida, Open 24 horas, multiservicios, gomería y lavado, cambio de aceite, mini mercado y nuestro nuevo servicio, entrega de combustible a domicilios y establecimientos agrarios. Petrobras Atlántida, 4372-2079, ruta interbalnearia, kilómetro 45, pegado a tienda inglesa. Grapa miel serrana, la que te acompaña en cualquier lugar, la puedes disfrutar. Grapa miel serrana, la más rica y sana. Hoy ven a beber conmigo grapa miel. El lugar ideal para disfrutar en familia y con amigos. La esquina tradicional de la gastronomía en Parque del Plata. Restaurante Maruja. Como siempre, todo casero, todo rico. Avenida Ferreira y calle 15. Restaurante Maruja. Teléfono 43 75 55 85.
Llegamos con unidades móviles de última generación. Llegamos con el equipo médico más capacitado. Llegamos con emergencia pediátrica las 24 horas. Llegamos con atención cálida y humana. Ahora que llegamos, puede elegir su emergencia. Asóciese al 1920-1234. Su emergencia. Confianza en movimiento. Venite por BK, aquí vas a encontrar la mejor calidad en aberturas de aluminio en Uruguay. Venite por BK y ya no busques más. Ven y vas a encontrar los colores y el diseño que buscas. Venite por BK. Te esperamos en Ruta Interbalnearia 47200 de Las Tocas. Teléfono 4372-7405. BK. Bueno, nos metemos en la recta final. Usted hablaba recién de los derechos de los trabajadores y ponía como por allí ejemplo de lo que está pasando en Paraguay. Aquí deberían cambiar las reglas de juego, debería profundizarse más los derechos. En algún momento tuvo mucho poder el sindicato, los sindicatos se equivocaron. Bueno, ¿qué análisis realiza todo esto? Porque en esta época de campaña se está discutiendo muchísimo. Sin eso, duda, ¿no? sin duda. Siempre es difícil el equilibrio en todas estas cosas, pero pongamos las cosas en perspectiva. El Frente Amplio desarrolló una reforma en las relaciones laborales de la cual nos sentimos orgullosos. Un conjunto enorme de normativa y de accionar de la negociación colectiva, etcétera, que apuntó a reequilibrar poder entre empleadores y trabajadores. ¿Y eso qué resultados tuvo en términos globales? En los gobiernos del Frente Amplio la economía creció mucho y el salario real también. Y eso está muy bien. Eso mejora la equidad en la sociedad, eso mejora las condiciones de vida y es justo porque los trabajadores también tienen derecho a apropiarse de la cuota parte del crecimiento económico. Y eso en buena medida se dio por estas políticas que impulsaron la negociación colectiva, la vuelta a los consejos de salarios. Consejos de salarios que están creados hace 70 años y que no se estaban usando como correspondía aplicando la ley. En los 90, ¿qué pasaba? La economía creció y los salarios no. Por lo tanto, nosotros estamos orgullosos de este proceso. Ahora, siempre hay cosas para pulir. De hecho, la legislación en materia de negociación colectiva se fue modificando. Apareció la negociación colectiva de los trabajadores públicos. Aparecieron derechos también para la negociación. Derechos que, de hecho, reitero, existían pero no se aplicaban. Para el servicio doméstico, para los trabajadores rurales, en fin, todo un conjunto de nuevo esquema que es mucho más justo y mucho más democrático. Ahora, de ahí a decir que cada medida puntual que cada sindicato toma, no, ahí puede haber, así como históricamente ha habido desmanes en muchos sectores empresariales y en muchas empresas por parte de muchos patrones, que a veces eran más patrones que empresarios, también puede haber, ¿verdad? Medidas que tomen algunos sindicatos que uno pueda evaluar de esa manera, pero reitero, en el panorama de relaciones laborales hoy que tienen resultados más democráticos. Ahora, de ahí a eso, reitero, no nos hace justificar cada medida que toma cada sindicato, como mucho menos podemos justificar cada medida que toma cada patrón. Vergara, ¿qué piensas sobre el caso Sendic? Todo este circo mediático que se ha generado, donde han participado prácticamente todos los actores de gobierno. Bien. Desde Vázquez, pasando por Mujica, bueno, Castillo, etcétera, etcétera. La oposición también. Los medios. Y el propio Sendic, Sin que duda. sigue efectuando declaraciones. ¿Esto le hace mal al Frente Amplio? Bueno, ¿le sirve para depurarse a sí mismo? Le hace mal que hayan sucedido esas cosas, pero le tiene que hacer bien resolverlas de acuerdo a lo que el Frente Amplio tiene que hacer. ¿Y por qué no las han resuelto?
Recién hablábamos hace un ratito del general Sereñi y de que nuestra precandidatura impulsa claramente una impronta sereñista, y se nos caería la cara de decirnos sereñistas si no tuviéramos una tesitura implacable con las fallas éticas y con las indisciplinas partidarias. ¿Ya tendría que haber renunciado a su entender Sendik? No es un tema de lo que decida Sendik, es un tema de lo que hace el Frente Amplio. El Frente Amplio, en el tema de las faltas éticas, le pide a un tribunal de conducta política que informe. Ya hay muchos informes sobre la mesa, por lo tanto es imperioso que el Frente Amplio tome posición sobre todos esos casos. Se ha demorado, el Frente Amplio ya debió haber tomado decisiones al respecto. Quizá no sea demasiado tarde porque ahora tenemos una fecha mágica que es el 15 de diciembre, en donde va a haber un plenario donde va a tratar estos temas. Y bueno, esa es la oportunidad que le queda al Frente Amplio para resolver este asunto, y resolverlo significa ser contundente en las señales, la señal de que la ética sigue siendo parte del ADN de la izquierda en el Uruguay, de que no miramos para el costado, de que no barremos abajo de la alfombra y de que también son inadmisibles las indisciplinas partidarias. En los informes en que se detecte que el Tribunal de Conducta Política haya planteado la presencia de faltas éticas de gravedad, el Frente Amplio tiene que actuar en consecuencia, tiene que sancionar y en los casos que corresponda tiene que inhabilitar electoralmente a los compañeros que cometieron esos errores. Y entre comillas, no solo Sendik, ¿también se debería cuestionar la actitud de De León? A todos los compañeros en donde el Tribunal de Conducta Política asigne en su reporte faltas éticas de gravedad, tiene que haber sanción. En todos, sin nombre y apellido, o mejor dicho, con todos los nombres y apellidos que correspondan. ¿Qué pasa con la seguridad, Vergara, cuando usted sale a recorrer? Es uno de los, probablemente el problema de mayor preocupación de uruguayos y uruguayas y de los jóvenes. El tema de seguridad es un tema difícil, tema complicado. Se han hecho muchas cosas. O sea, yo reconozco que ahí tenemos cosas pendientes, reconozco o asumo que hay resultados insatisfactorios. No hemos logrado consolidar una tendencia a la baja de los delitos relevantes. ¿Fue caprichosa la actitud de mantener a Bonomi en su cargo? Te voy a responder a eso en la perspectiva de la respuesta, porque tiene que ver. En primer lugar, yo soy de la idea de que se hicieron cosas. Hubo una reforma importante en el Ministerio del Interior con incorporación de tecnología, de capacitación policial, de inteligencia, de infraestructura. Y de hecho la eficiencia policial mejoró y de hecho hasta la percepción ciudadana de la policía mejoró. De hecho, uno de los reclamos de la gente hoy es más presencia policial. Pero los resultados siguen siendo insatisfactorios. Entre otras cosas también porque hay nuevos delitos, hay nuevas modalidades. El aterrizaje del narcotráfico ha traído nuevas modalidades de delito a los cuales no estábamos habituados, ajustes de cuenta, que te saquen de tu casa, que copen un edificio, ¿no? Ahora, hay cosas para pulir ahí, para mejorar sin duda. Hay otras políticas que tienen que ver con la privación de libertad y rehabilitación, que ahora hay unas políticas incipientes en el sentido del polo industrial en el CONCAR o cosas por el estilo que empiezan a razonar los temas de la privación de libertad y la rehabilitación de manera más integral. Ahí hay mucho para hacer. Pero yo voy más a una cuestión conceptual y de alguna manera apunta a responder también lo que tú preguntás. Nosotros, en el combate, en los temas de seguridad, tiene que haber un equilibrio entre combatir las causas sociales del delito, y el Frente Amplio puso foco en eso, y reprimir el delito. Está claro. Reprimir el delito, a ver, el gobierno del Frente Amplio en sus inicios arrancó con esto muy desbalanceado. Quizá porque en nuestro estómago de izquierda la palabra represión sonaba a represión política, a represión de las personas. Fue demasiado sensible. Le erró al equilibrio. No estaba internalizado de que había que reprimir la delincuencia con más contundencia. Con el tiempo eso se fue un poco reequilibrando y yo creo que los operativos que se han dado en los últimos meses muestran en el accionar un mayor equilibrio entre estas dos cosas. Eso es lo que hay que profundizar. Pero y se demoró en ejecutar esa política. Se demoró.
Y también el hecho de que esto viene acompañado de un nuevo relato, de un nuevo discurso de mayor intolerancia al delito, de mayor firmeza, de mayor ponerle límites al delito. Yo creo que, y ahí es donde se inserta, bueno, ¿cuál es el rol de Bonomi en todo esto? Y si cambiar la figura de... Yo creo que cambiar la figura de Bonomi en sí no es la solución, ¿no? Ya la propia sociedad caricaturiza que con cualquier cosa que pasa, renuncia a Bonomi y es la solución, y eso es un absurdo. O sea que creo que no pasa por ahí, pasa por la política. Y las políticas, para mi gusto, tienen que consolidar este mayor equilibrio con más fuerza en la represión al delito y desarrollar con más integralidad las políticas de privación de libertad y rehabilitación. Vergara, muchas gracias. Esto no quiere decir que tenga que haber Bonomi para rato, ¿verdad? En el sentido, el nuevo gobierno del Frente Amplio también tiene que renovar integralmente su gabinete. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí. Ha sido un gusto. A ustedes también, amigas y amigos, por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima. Chau, que pasen bien.